Buenas tardes, estimados suscriptores. Estamos en la sección de consultorio empresarial. El día de hoy vamos a revisar algunas de las consultas que nos han hecho llegar al área de derecho comercial. El primer tema que vamos a revisar es una consulta referida al contrato de mutuo. Nos preguntan aquí si es posible celebrar un contrato de mutuo a título gratuito, es decir, un contrato de mutuo por el cual no se van a pagar intereses. Como sabemos, el contrato de mutuo pues, es aquel contrato por el cual una persona otorga en calidad de préstamo una determinada cantidad de dinero o una determinada cantidad de bienes a favor de otra, con la condición de que esta persona que ha recibido el dinero o los bienes pues los devuelva en un determinado periodo de tiempo. La regla general es que este contrato de mutuo genera el derecho a cobrar un determinado interés, que es justamente una forma de retribución por el otorgamiento de este préstamo. Pero en realidad no existe ningún impedimento para que, si así lo acuerdan las partes, el contrato sea a título gratuito, es decir, que el mutuatario, es decir, la persona que recibe el dinero, no se encuentre obligada a pagar un interés al mutuante, la persona que otorga en este caso el dinero prestado. Pero sí, lo que será un requisito es que este acuerdo de que el mutuo sea de carácter gratuito tendrá que constar expresamente en el documento que se suscriba para la celebración del contrato, ¿no? Por lo tanto, no habría ningún tipo de impedimento, ningún tipo de prohibición para que sea de carácter gratuito, pero por un tema de prueba será necesario que haya un documento escrito donde se acredite que ambas partes estuvieron de acuerdo en que este mutuo no va a generar el pago de intereses. El segundo tema que vamos a revisar el día de hoy es uno que está referido a los contratos de consorcio. Nos preguntan aquí cuál es la forma o cuál es el requisito para proceder a la liquidación de un consorcio y en qué momento se debe hacer. En realidad, los contratos de consorcio, que son justamente eso, es decir, son contratos, son acuerdos de colaboración empresarial por los cuales dos o más personas deciden unir determinados recursos con la finalidad de desarrollar un negocio. Por la celebración de estos contratos de consorcio, pues en realidad no se constituye ningún tipo de persona jurídica y por lo tanto, al momento en que ya se quiere dar por terminadas las operaciones de este contrato de consorcio, ya sea porque ha vencido el plazo que se había pactado en el contrato o porque las partes simplemente consideran que ya no es conveniente continuar con las operaciones, lo único que tendrá que hacerse es celebrar un acuerdo para la resolución del contrato, en el cual deberán regularse los efectos de esta resolución, es decir, qué va a ocurrir con las obligaciones que pueden haber quedado pendientes frente a terceros o entre los miembros del consorcio, qué va a ocurrir con las ganancias que se puedan haber obtenido, con los gastos en los que se pueda haber incurrido para llevar a cabo el negocio, etc. Todas estas circunstancias deben estar reguladas en este acuerdo de resolución. Pero más allá de eso, pues legalmente no existe mayor formalidad para proceder a la liquidación o a la terminación del contrato. Por otro lado, sí, lo que tendrá que determinarse es que si este contrato, por ejemplo, llevaba una contabilidad independiente y por lo tanto tenía un número de RUC independiente ante la administración tributaria, pues realizar los procedimientos correspondientes para darle de baja a ese RUC. Y en el caso de que no llevara un RUC independiente, pues hacer la comunicación correspondiente a SUNAT para que tome conocimiento que este contrato ya ha quedado sin efecto, ¿no? Ya se le ha dado término. Y la tercera consulta que vamos a revisar el día de hoy es una que está referida a la capitalización de utilidades. Nos preguntan aquí si una SRL que ha obtenido utilidades en el ejercicio 2007 puede, por ejemplo, distribuir el 50% de esas utilidades y el otro 50% capitalizarlo, es decir, aumentar el capital social por la capitalización de esta parte de las utilidades. No hay ningún impedimento para que esto se haga así. En realidad la Junta de Socios tiene plena libertad para decidir cuál va a ser el destino o cuál va a ser la aplicación de las utilidades que ha obtenido la sociedad. En algunos casos puede decidir, por ejemplo, repartir la totalidad de las utilidades que se han obtenido. Específicamente en el caso de la SRL, pues como sabemos no existe la obligación de hacer una reserva legal, por lo tanto ni siquiera es que tenga que traerse algún monto de las utilidades para formar una reserva. Podrían decidir distribuirse el 100%, podrían decidir también capitalizar ese 100% de las utilidades o capitalizar una parte
una parte distribuirla, podrían utilizar las utilidades para cubrir pérdidas, para formar reservas con la finalidad de renovar activos, etcétera, ¿no? Todas las combinaciones en este sentido son perfectamente posibles, siempre y cuando, como mencionaba, así lo decida la Junta de Socios, que es el órgano encargado en este caso de tomar las decisiones con respecto a las utilidades que se han obtenido. No es una decisión que le corresponda al gerente de la sociedad, al contador o en general a cualquier otro funcionario. Es una decisión que le corresponde exclusivamente a la Junta de Socios. Bueno, estimados suscriptores, esas son las consultas que quería revisar con ustedes el día de hoy. Espero que la información les haya sido de utilidad.